Ya conocemos los nombres de los Cy Young de ambas ligas, Tony Cruz. Esta noche se conocerán los más valiosos, pero primero vamos a hablar de los Cy Young. Sabemos quiénes son los Cy Young, pero ¿en dónde van a pichar Tony Cruz, Tarik Skubal y Paul Skeens la próxima temporada? Yo sé dónde va a pichar uno el año que viene. Más allá del año que viene, no lo sé. Yo creo que aquí se queda un añito más, tal vez dos, en Pittsburgh. Cuando vaya al arbitraje van a empezar los problemas, vale mucho dinero. El juez, si sabe de pelota, le va a decir, ¿cuánto quieres tú, mijo? Dale, eso mismo es. No le va a hacer caso a los piratas. Más allá de eso, no sé, porque la agencia libre llegaría tan pronto como en el 2030. Si estamos hablando de que máximo... Yo no creo que lo vaya al arbitraje. A la agencia libre. Sí, señor. Y los piratas, cuando se den cuenta de que no tienen la capacidad gerencial para ensamblar una divisa ganadora en torno a él no se va a querer quedar, porque para mí tiene fuego competitivo. Dice, yo ya no me voy a quedar estos más 4 años aquí. Bueno. Tú eres muy amable, yo voy más allá. No es que la gerencia no tiene la capacidad, porque no sabemos si la tiene o no la tiene, que es lo peor, es lo más triste. Lo que sí sé, y me queda muy claro, es que Bob Nutting, el dueño del equipo, no tiene ningún tipo de intención de invertir para convertir a Pittsburgh en un equipo competitivo. Y ojo, estamos hablando, justamente hablábamos en la parte anterior, fíjense el modelo de los Cerveceros de Milwaukee, fíjense el modelo de los Rayas de Tampa Bay, que no estamos hablando de equipos con nómina muy alta en lo económico, pero que consiguen las maneras de ser competitivos. Esto no es que hicieron un tanking, que se dejaron años perder para tomar buen talento en los drafts para poder competir. No se trata de eso. A este señor simple y llanamente no le interesa competir. Que ahora haremos unas comparaciones. Yo estoy convencido de algo. Evidentemente, mientras que el salario de Paul Skeens sea muy económico, $740,000 este año, o sea, eso es un regalo. Exactamente. Mientras él siga siendo baratico en la nómina, él no va a salir de ese equipo, porque la rentabilidad de lo que trae respecto a lo que le cuesta al equipo es sumamente amable. Un equipo que es tan miserable, porque no hay otra palabra para decirlo, lo que hicieron con Rowdy Tellez, lo que hicieron en su momento también con Isaiah Kiner-Falefa. Mira, te firmamos un contrato, tienes un bono por turnos consumidos, 425 turnos. Y cuando te faltan poquitos turnos, te dicen, mira, no. Cuando estaba en 421 turnos, no porque el rendimiento no fuese óptimo, no porque no estuviese haciendo su trabajo, simplemente para no pagarle $200,000 más, ejerciendo esa cláusula del bono, al señor lo dejan en libertad. Y a Kiner-Falefa también le hicieron con una cláusula de juego. Se quedó, pero no lo pusieron a jugar, creo que las últimas 2 semanas, para que no llegara a los turnos. Exactamente. Y también hubo un lanzador, lo que pasa es que se me escapa el nombre, que también hicieron lo mismo. Entonces, definitivamente, ese señor no tiene absolutamente ninguna intención de competir, ¿no? Si ustedes me preguntan a mí, ahorita voy a localizarle unos datos, ¿quién le hace más daño al béisbol? Si los Dodgers con su estilo de mercadear, o si los Piratas de Pittsburgh con su despropósito. Bueno, yo creo que abiertamente es el dueño de los Piratas el que le hace daño al béisbol. Pero por el otro lado también una situación interesante, porque este sí está llegando al punto culminante donde se acerca la posibilidad de la agencia libre. A él ya le habían hecho en su momento una oferta, pero la oferta fue irrisoria, realmente un poco ridícula, porque era algo alrededor de 18 millones por temporada. Si era ridícula el año pasado que ganó el Sellón, este año que lo repitió, o sea, es totalmente lógico. O sea, Skubal debería ser 1-2 entre los pitchers mejor pagados del béisbol, y Detroit no tiene esa capacidad económica. Exactamente. Entonces, bueno, ante esta circunstancia, incluso los mismos cerveceros, porque Peralta también estuvo allí metido, ¿no? En cierto punto, no por supuesto para contender, porque por algo fue unánime. Sí. No ocurría de Dwight Gooden, ¿no? Es correcto. Que hubiese un Cy Young unánime, que son Gooden, Fernando Valenzuela y él, que han sido novatos del año y ganadores de premios Cy Young en sus 2 primeras. Bueno, además es que, haciendo un capitulito rapidito ahí, desde la época de la pelota viva, 1920 hacia adelante, cuando empezaron a aparecer los honrones y demás en el béisbol, la verdad, liderada por el Bambino, con 55 aperturas en el béisbol, estamos hablando de
5 años, ¿no? En el gol. 105 Sí, años por ahí en la vamos. pelota. En 105 años, nadie había tenido su primera 55 aperturas, efectividad de menos de 2. 1.97 ha sido la efectividad de Skin. ¿Y tú sabes cuánto es el run support de Skin este año? 3.4. O sea que si le hacían 4 carreras, perdía el juego. O sea, Sí, no, es que hay una gran cantidad de juegos donde él permitió 3 o menos carreras que terminó yéndose sin decisión. Por eso es que él era hasta injusto castigarlo por decir, bueno, pero es que no tiene la cantidad de juegos ganados, pero sí. es que el hombre no batea. Aquí tengo ya precisada la información. Y esto es parte de un trabajo que quería compartirles de un periodista, Eric José La Antigua, que toma un trabajo de Sport Business Journal en el cual habla sobre datos respecto a los Dodgers tomado de Sport United. Los Dodgers proyectan a convertirse con su presencia en la Serie Mundial 2025, que tuvo que haber sido así, porque este tweet lo hizo para el comienzo de la Serie Mundial, en el primer equipo deportivo profesional de Norteamérica en superar los 200 millones anuales en ingresos por patrocinio. Algunos datos destacados. El promedio de un equipo de MLB esta temporada fue de 68 millones de dólares, o 64 millones sin contar a los Dodgers. Los Ángeles genera más de 3 veces el promedio de la liga. El aumento proyectado de 30 millones es un 17% más respecto a 2024. 76 patrocinadores activos, incluyendo 20 marcas japonesas, 6 de ellas nuevas, o sea que se incorporaron para este 2025. Crecimiento anual compuesto del 30% en ingresos por patrocinio entre 2022 y 2025. Contrato televisivo RSN con Charter Spectrum, 334 millones anuales hasta 2038. En 2025 superaron por primera vez los 4 millones de fanáticos. Metieron 4 millones 12.470 aficionados en Dodger Stadium este año, con un promedio de 4.29 millones de ingresos por cada juego en casa. Su nómina total, incluyendo los impuestos al lujo, alcanzó los 509 millones, la inversión más alta en la historia del deporte. El impuesto al lujo solo fueron 168 millones. 509 y 168, estamos hablando de casi 700 millones. No. Ya está, en los 509 ya está incluido estos 168. Okay. Ajá. Estos 168 millones que los Dodgers están pagando por lo que llaman el impuesto al lujo, supera la nómina completa de 16 equipos en grandes ligas. La marca Shohei Ohtani sigue siendo el motor del fenómeno. Su camisa fue la más vendida por tercer año consecutivo y la valoración de la franquicia subió a 6.9 billones. Subió 1.4, me habías dicho. 6.9 millones de millones. O sea, de un año para otro subió 1.4 billones de dólares, según la revista, según Forbes. ¿Ah? Entonces, yo te tengo una pregunta. Ajá. ¿Tú crees que MLB iba a dejar que esa gallina de los huevos de oro se escapara y no mete preso a Mizuhara? Mizuhara, haznos el favor, métete la ropa esa anaranjada que te sienta bien y quédate 59 meses preso para que Ohtani siga jugando. Ya va, yo te voy a decir una cosa. Bueno, ya eso escala mucho más allá. Ya eso es a nivel de una investigación de FBI. Yo no estoy seguro que se lo puedan alterar de esa manera, ¿no? Pero hablando en serio, sé que estamos bromeando un poco, pero hablando en serio, entonces, ¿realmente quién le hace daño al béisbol? Que por ahí ya salieron, que de hecho es algo que está subyacente para quienes nos siguen ya desde hace algunos meses. La sombra cada vez se proyecta más de una posible huelga, de un posible conflicto en las negociaciones para 2027. Ese es tema para Arturo Marcano. Nuestro invitado con ese tema huelga. Exactamente. Entonces, eso también puede generar algunas condiciones, ¿no? Pero volvemos y repetimos. O sea, Sabdín Jiménez, déjame corroborarlo. Lo que pasa es que el nombre se me hace esquivo, se me va, pero es una cuenta espectacular. Se llama A los Datos en Instagram. Se llama Sabdi Jiménez. Compatriota nuestro, maracucho. Sabdi Jiménez.
yo no he conseguido una persona que explique mejor los conceptos de la sabermetría que Sapti. Y de verdad que la cuenta es buenísima. Y es ese béisbol alrededor del béisbol. Ese béisbol que se explica también de otra forma y cómo explica la industria también, que para poder comprender la situación. Y justamente hoy tiene un post sobre los Piratas de Pittsburgh. Pues ya el gerente había dicho, mira, dale, Charrington, ¿no era? Sí, no, mal no era narco. Epa, Bob Charrington. Un miss aquí con el micrófono. No me pisa el cable, que me angustio. El hombre dijo, no vale, mira, ni se molesten en llamar, que es que yo no voy a cambiar a Paul Skeens. Y es que evidentemente, o sea, ¿cómo lo va a cambiar? Detroit sí está ya contra la espada y la pared y no le va a quedar otra. Y evidentemente, estoy totalmente de acuerdo con Giner, nuestro pana Giner García, que en Baseball Center le decía a Tony, mira, es que ¿cuál es el punto de comparación en estos momentos? El último pitcher que firmó un contrato cuantioso fue Gerrit Cole. Y creo que el contrato de Cole está en promedio a los 36, 38 millones de dólares por campaña. 329 por 9 años, creo. Si no recuerdo mal. Yo creo que Escúbal en estos momentos... Vale más que eso, ¿no? Escúbal está por los 40 millones y cuidado un poco más arriba. Pero todo eso lo va a dictaminar es la oferta y la demanda. Quienes estén dispuestos a meterse en un contrato de eso. Y en un riesgo, porque, ojo, no es que no lo valga, pero el brazo de un lanzador élite con 200 innings cuesta todos los años, es una lotería. Te puede durar 2 años como te puede durar 7. Pregúntale a Arizona. Bueno. Que le resultó Bueno, el mismo Cole al año siguiente, él firmaba el contrato Cy Young de operación y para afuera. Había una película llamada Negocios Riesgosos. Bueno, eso es exactamente, va por esos tiros. Pero ahora ven acá. Yo voy a volver a sacar la chuleta. Porque no es que a mí me gusta, sino que me entretiene. Porque es que a mí no me gusta yo no me considero ser una persona polémica. Es que los polémicos son los temas. Y ahí es donde a mí me interesa compartir, porque justamente este espacio, esto es parte de lo que nosotros normalmente siempre hemos hablado en esa esfera cerrada de lo que son los... Que bebemos, pero nosotros en esas circunstancias estaríamos haciendo exactamente lo mismo. Exactamente. En la computadora. O sea, esto es parte de las conversaciones que muchas veces pasan en esos momentos que compartimos jornadas que no son laborales, sino ya en cuestión de ese esparcimiento entre amigos. ¿Y por qué vengo a esto? Porque nos falta conocer quizás el premio que es la joya de la corona, que es el jugador más valioso. Sí. Y yo tengo muy claro cuál es el criterio de elección del novato del año. Tengo muy claro el concepto de elección del manager del año. Tengo muy claro el concepto de elección del Cy Young. Pero entonces, mire, esto es sacado de la página de los cronistas, de la Asociación de Cronistas del Béisbol, ¿no? De Estados Unidos. No existe una definición precisa de lo que significa ser el jugador más valioso, o MVP por sus siglas. Cada votante decide quién fue el MVP de su equipo en cada liga. El MVP no tiene que pertenecer a un equipo campeón de división ni a otro clasificado para los playoffs. Las reglas de votación siguen siendo las mismas que figuraban en la primera papeleta de 1931. Primero, valor real de un jugador para su equipo, es decir, fuerza en ataque y defensa. 2. Número de partidos jugados. 3. Carácter general, disposición, lealtad y esfuerzo. 4. Los ganadores anteriores son elegibles. 5. Los miembros del comité pueden votar por más de un miembro de un equipo. Se les insta a considerar, esto es parte de lo que está en la papeleta, se les insta a considerar detenidamente todas sus selecciones, del 1 al 10. En un voto en la 10ª posición, o sea, un voto en la 10ª posición puede influir en el resultado de una elección. Deben completar las 10 posiciones de su papeleta. Solo se tendrán en cuenta las actuaciones durante la temporada regular. Tenga en cuenta que todos los jugadores son elegibles para el premio jugador más valioso, incluidos los lanzadores y los bateadores designados. ¿Por qué voy a esto? Porque ya entramos en un terreno, esto es hasta etéreo, ¿no? Es abstracto. ¿Qué es y qué no es queda a interpretación de los sujetos.
¿A qué voy con esto? Que existe un premio Tony Cruz que se llama el premio Hank Aaron. El mejor jugador del año. Que es para el mejor jugador del año. Sabemos que el Cy Young es claramente para el mejor lanzador del año. En análisis fríos, en números, o sea, ¿hay alguna duda de que Paul Skeens fue el mejor lanzador de la Liga Nacional? No. Por eso fue ganador unánime. Yo con Escobar, yo voté por Crochet en mi votación interna, pero entiendo perfectamente que Escobar lo ganaba. De hecho, 26 de los 30 votos van para Escobar y los otros 4 restantes para Crochet. Comprensible también. Y no le falta razón a los que decidieron que Crochet era, porque Crochet también tuvo una tremenda temporada. O sea que Escobar venía a ser Cy Young y lanzó aún mejor de lo que hizo ese año, a pesar de la gran temporada que tuvo Crochet. Y creo que Crochet termina cediendo terreno en esa salida muy mala, la penúltima salida, que fue terrible. Creo que ahí terminó de inclinar la balanza de valor a favor de Escobar, pero de resto estaban cabeza a cabeza ahí en esa carrera. Entonces, yo no tengo duda que probablemente cuando sumamos el general de lo que hizo Ohtani ofensivamente y además lo que terminó sumando ya al final con su labor en el montículo, yo no dudo de que un jugador que es excelso como bateador y es excelso también como lanzador, evidentemente es el mejor pelotero, no de la liga, es el mejor pelotero del béisbol en estos momentos. Pero cuando entonces tú amplías el rango y dices, ajá, pero ¿qué impacto tuvo esta actuación en la procura del equipo? Y ahí es donde yo discrepo un poco. ¿Más valioso para qué? ¿Para qué se juegan las grandes ligas todos los años? Para buscar un campeón. Entonces, ¿más valioso para qué? O el premio, el galardón, tiene un título equivocado. O terminen de quitarse la careta y digan, bueno, esto va a ser para el mejor pelotero del año en números. Pero, o sea, así, bajo esa directriz, entonces terminas teniendo en buen punto comportamientos de masa. Porque yo tengo la percepción que es así y me respetan. O sea, eso es inevitable. Yo no estoy diciendo que no tengan el suficiente criterio, pero ya llega un momento donde hay líneas de tendencia que se van marcando y hay gente que decide montarse en eso o no. Créanme que eso funciona de esa manera. Incluso aquí también pasa. Hay ese tipo de... Aquí yo he visto votaciones que de repente dan, digo, localmente, un periodista de la ciudad vota por el pelotero que mejor campaña tuvo en su equipo. Y cuando tú lo comparas con los otros candidatos, dices, este tipo votó para el primer lugar, no es que vote para el tercero, para el cuarto, para el primer lugar por este pelotero. Pero esos regionalismos existen en las votaciones en nuestra liga. Y quiero dejar algo en claro, no es que uno o el otro es el correcto, sino bueno, para mi criterio es esto. Y si para tu criterio es eso, para ti es el mejor pelotero y para ti es Ohtani, yo te lo respeto. Yo puedo no compartir ese punto de vista, pero te lo respeto porque razones tiene. Yo no estoy queriendo decir que no. Yo no estoy queriendo decir que el más valioso de la Nacional es Schwarber. Pero no es que es cantado que el más valioso de la Nacional tiene que ser Ohtani. Sí, es que lo más seguro es eso. Pero bueno, por ejemplo, podemos decir que no tuvo mérito suficiente Nick Kurtz para ser el novato del año de la Americana. Tuvo suficientes méritos. Pero que desmeriten a Jack Wilson, porque Jack Wilson lo destacado que hizo fue el promedio de bateo, la capacidad de promedio de bateo. Porque ahora ya el promedio de bateo no le dan preponderancia alguna. Sí. Ahí es donde yo no comulgo, no lo compro. Pero hay características distintas, porque Wilson dio pocos honrones, entonces dicen, no, pero es que dio 30 y tanto. Ya va. Este es un slugger y este es un campo corto que es un gran jugador defensivo de paso. O sea, son peloteros de características distintas. Es como comparar un defensa central con un delantero centro. O sea, exactamente. Es difícil la comparación, sí, pero no lo puedes poner en el mismo saco. Entonces Wilson tuvo un año excelso, un año donde nadie batió 300. Él batió 310, el cuarto mejor de todo el béisbol. Tiene su mérito. Exactamente. Entonces, bueno, que tú hayas votado por Kurtz está bien. Pero por votar por Kurtz no tienes que desmeritar lo que hizo. O tú puedes decir, mira, para mí fue más impactante lo que hizo esto, porque esto no, esa cantidad de jonrones no lo da un novato desde que lo hizo fulano, mengano y sutanejo. Y ahorita se me escapan los nombres. Sí. Que algo de eso es parte del argumento de Kurtz. De todas maneras, el juego también de 19 bases alcanzadas y de 4 jonrones y 2 dobletes de 6-6 para Kurtz
fue memorable, sobre todo porque queda como en la retina del final de temporada, ¿no? Entonces, ya venía un año muy bueno, pero eso como terminar de poner el sello húmedo a la actuación. Es que si tú me apuras un poco y jugamos a supuestos negados, ¿qué hubiese ocurrido si Roman Anthony no se lesiona y juega a septiembre? Si juega 2 meses antes, ¿qué hubiera pasado? No, ni siquiera eso, tal cual como ocurrió, porque juega 2 meses antes y probablemente los números se les iba a dar. ¿Por qué digo esto? Por la exposición que tiene en Boston y el peso específico que estaba teniendo en la ofensiva, a lo mejor los números no iban a ser tan cuantiosos como los de Kurtz, pero el impacto mediático a Anthony lo iba a ayudar. Sí, totalmente. Y lo hemos visto también en ocasiones anteriores, en años anteriores, donde esa exposición termina también jugando un factor. No digo que sea determinante, pero sí juega un factor que a los electores también les va llegando. La invitación entonces aquí le para el martes, donde estaremos de vuelta con más de esta línea entre dos. Ahí agregaremos, por supuesto, lo más valioso. Estaremos un poquitico más tarde, pero lo importante es que estaremos ahí para conversar. Y entraremos en materia con los agentes libres y demás, porque eso también empieza a ponerse interesante. La fecha de los Winter Meetings, que es donde se mueven muchas cosas en la temporada muerta. Así que bueno, ya nos iremos empapando de eso sin olvidarnos del béisbol del Caribe. Bueno, Tony Cruz. Nos despedimos hasta entonces.